Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Idea Internacional para América Latina, Democracia Hoy. Estamos muy contentas de poder tener con nosotros a un invitado muy especial, Juan Pablo Luna. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Pablo es profesor y académico de la Universidad de McGill en Montreal, en Canadá, y también profesor y académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica en Chile. Estamos en Santiago y justo vamos a tener un evento de lanzamiento de un nuevo estudio de Idea Internacional, Criminalidad y Democracia en América Latina, que Juan Pablo ha elaborado junto al académico Andreas Feldman. Vamos a conversar no solo del estudio, sino también del fenómeno, Juan Pablo. Y bueno, como hemos visto en las últimas décadas, los niveles históricos de violencia y criminalidad que han acompañado a los países de América Latina se han transformado en una preocupación central de las personas en nuestra región. Siempre ha existido altos grados de violencia en algunas de las sociedades de nuestra región, pero podríamos decir que es más reciente que el tema de la inseguridad y la preocupación por la criminalidad se han transformado en la preocupación número uno de los latinoamericanos en prácticamente todos los países de nuestra región. Eso es un fenómeno reciente. Y también es reciente que las formas más tradicionales de violencia y de criminalidad a las que estábamos lamentablemente acostumbrados, como por ejemplo el narcotráfico, hoy día son quizás una sola dimensión del fenómeno de la criminalidad que se ha diversificado, modificado y también complejizado. Entonces, quizás para partir esta conversación, Juan Pablo, preguntar cómo ves tú y cómo están mirando los estudios este fenómeno de la criminalidad, cómo ha ido mutando, cuáles son sus principales como características hoy día en nuestra región. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer ser parte, digamos, del podcast y bueno, ser parte de esta conversación. Como tú bien decías, tenemos como una criminalidad tradicional, tenemos sociedades históricamente, digamos, violentas. El narcotráfico ocupa un lugar central, digamos, en esa perspectiva más histórica, sobre todo en algunos países de la región, ¿no? Históricamente Colombia, México, Centroamérica en parte. Pero lo que hemos visto últimamente y un poco sobre lo que estamos, digamos, todos tratando de investigar y de entender mejor, es, por un lado, la expansión de mercados ilegales, ¿no? Y la pujanza y la bonanza de mercados ilegales de muy distinto tipo, ¿no? Eso, por ejemplo, incorpora en la región andina muy centralmente y en la amazónica minería ilegal, tala, pero también muchas veces productos legales, ¿no? Cuyo tráfico, digamos, empieza a ser y a constituir estos mercados ilegales, como el tráfico de arena, ¿no? Entonces, hay otro tipo de actividad criminal, digamos, que genera, yo diría, las distorsiones mayores y los efectos mayores sobre la sociedad, son las mecánicas extorsivas y los crímenes extorsivos, ¿no? Y en ese sentido también hay distinto tipo de mercado pujante hoy en la región. Eso por un lado, ¿no? Y parte, digamos, de lo que con Andreas tratamos de empujar es la idea que en la región, y no solo en la región, lo que está pasando estamos pasando de una economía política centrada en mercado legal y Estado, ¿sí? Y en el equilibrio entre Estado y mercado, ¿sí? A una economía política crecientemente permeada por economías ilegales, mercados ilegales, que estructuran y generan interfaces porosas, ¿sí? Con lo legal, con lo estatal, con el fenómeno político, de forma tal de ir reconfigurando la institucionalidad, las perspectivas de desarrollo, la democracia en la región. Junto a esto
Y cierro con esto, digamos, esta primera vuelta, digamos. También lo que se ha ido consolidando, como tú decías, en la región es el temor al crimen, el temor a la inseguridad. En algunos países, como lo es claramente en el caso de Chile, donde hay una brecha creciente, de largo plazo, pero creciente en los últimos años, entre temperatura y sensación térmica, ¿no? Y ese temor, que es lo que eventualmente termina generando y actitudes políticas, generando preferencias electorales, cada vez más asociado a una buquelización, entre comillas, ¿sí? De las preferencias electorales. Yo diría, salvo en Argentina hoy, donde la economía, la inflación dominan por sobre el tema del crimen, porque Argentina tiene además niveles de violencia relativamente acotados y bien, digamos, como controlados, con la excepción de Rosario, por ejemplo. Esto genera, digamos, preferencias electorales que han llevado a la región a cada vez más políticas públicas crecientemente punitivas, ¿no? Que, de acuerdo a la evidencia que tenemos, ¿no? Sobre los casos de México, Colombia, Brasil, terminan siendo criminógenas, terminan ampliando el fenómeno criminal, complejizando el fenómeno criminal. Por ejemplo, muchas de las organizaciones más y mejor estructuradas de la región hoy surgieron en condiciones de cárcel, ¿no? Y se fortalecen en esos contextos. Pero tenemos una bifurcación entre lo que debiera ser la política pública, una política pública de seguridad razonable, y lo que el electorado y la población le pide a raíz de un temor muy justificado en varios casos a la clase política y a los candidatos. Bueno, yo creo que nosotros una de las cosas que vemos efectivamente en la región es mucha coincidencia, confluencia de estas dinámicas entre el miedo, la percepción de inseguridad por parte de la sociedad, de los ciudadanos, de las ciudadanas y la respuesta política, ¿no? Cada vez se han ido quizás achicando las diferencias en las respuestas, en las dinámicas, a pesar de que la inserción y las dinámicas y la profundidad del crimen en distintas sociedades continúan siendo muy distintas. Vemos que el debate público y las respuestas de la política funcionan un poco independientemente de la magnitud de los problemas, ¿no? Entonces, en el estudio también hay un análisis, Juan Pablo, que ustedes plantean unas ciertas categorías o tratan de agrupar los países, porque a pesar de que vemos fenómenos comunes, y una de las cosas que a nosotros nos preocupa sobremanera es que esas formas de criminalidad que estaban encapsuladas en estos territorios, como tú planteabas, el Triángulo Norte, el Caribe anglófono, Colombia, hoy día se han expandido y difundido. Entonces vemos efectivamente esa difusión, pero al mismo tiempo esa difusión no es igual en todos los países, ¿no? Entonces quizás preguntarte un poco cómo ven la penetración de estas nuevas dinámicas de criminalidad en los distintos países, y si hay diferencias respecto de lo que tú decías, la temperatura, más allá, y después quizás podemos seguir hablando de la respuesta o de la sensación, ¿no?, de las personas, pero ¿cómo vemos las diferencias entre países respecto de las dinámicas de criminalidad? Depende de cada contexto nacional, depende un poco de vectores internacionales también. Uh-huh. Y también de por dónde y a qué nivel los actores que operan estos mercados ilegales eventualmente terminan penetrando la institucionalidad democrática, estatal de los países. Veamos algunos ejemplos. O sea, un ejemplo interesante a mí me parece que es Ecuador. Ecuador tenía hasta hace poco niveles de violencia de los más bajos de América Latina, ¿no?
y rápidamente sufre una escalada dramática, convirtiéndose en el país más violento de la región en los últimos años. Y esto tiene que ver con, por un lado, factores locales, básicamente la presencia de bandas locales con origen carcelario en muchos casos, dedicadas más bien a la extorsión, ¿no? A nivel barrial, ¿sí? Con cierto control territorial en los barrios y con cierta penetración del sistema político, por lo menos con cierta cohabitación y cooperación con algunos liderazgos políticos. Pero, digamos, en los últimos años, en parte como consecuencia del proceso de paz colombiano, en parte como consecuencia de lo que sucede en Venezuela, ¿no? Y del reacomodo, digamos, de el narcotráfico transnacional, ¿sí? Empieza a constituirse en la zona costera de Ecuador, particularmente, digamos, en Esmeralda, en Guayaquil, un punto de salida, ¿sí? De cocaína, básicamente, que empieza a ser operado por grandes bandas transnacionales, ¿no? Y ahí están los mexicanos, están los albaneses, está la Drangheta, ¿sí? Y esas bandas, en su competencia, ¿sí? Empiezan a subcontratar y a generar alianzas con las bandas más bien dedicadas a la extorsión previamente existentes en el país. Eso en un contexto donde el sistema político estaba derrumbado, digamos, donde el sistema de partidos estaba básicamente colapsado, genera rápidamente una escalada, una espiral y una incapacidad de la institucionalidad de poner eso bajo control, ¿no? Uno podría ir al caso peruano, por ejemplo, donde Perú es un caso interesante para mostrar que los mercados ilegales pueden funcionar con bajos niveles de violencia, ¿no? Perú no es un caso en América Latina que se caracterice por altos niveles de violencia homicida, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, hay múltiples mercados en expansión. La minería hoy produce más renta que la producción de coca, siendo que la producción de coca es muy relevante en el país, la minería ilegal. La tala, la extorsión, ¿no? Y lo que ha pasado en Perú, que es bien interesante, es un vaciamiento de la institucionalidad democrática y de la institucionalidad estatal desde el Congreso, ¿sí? Básicamente lo que describen, por ejemplo, Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea es un contexto en el cual distintos grupúsculos en el Congreso, digamos, y grupos de diputados, perdón, no tienen Senado hasta esta elección, empiezan a desmontar desde el Congreso la institucionalidad y la regulación de mercados de forma tal de abrir más espacio a estos mercados y a estos actores ilegales. Y eso tiene que ver con el financiamiento y con el surgimiento de dónde vienen estos personajes que terminan siendo los que dominan el Congreso peruano. Otro caso interesante, tal vez para complejizar un poco la perspectiva regional, es Costa Rica. Costa Rica hasta hace poco era un caso, junto con Chile y con Uruguay, pensado como una de las excepciones en la región. Larguísima tradición democrática, la más larga en la región, alta calidad del aparato estatal, un sistema de protección social bien, digamos, expandido, digamos, y con calado a nivel de la sociedad tica. Y rápidamente, en parte porque, de nuevo, empiezan a cambiar las rutas, en parte porque
la reconfiguración del tráfico, en este caso, digamos, de narcóticos, empieza a pasar y a tocar más el territorio costarricense. En un par de elecciones, nuevamente, digamos, ese sistema que se veía como un sistema muy sólido, se cae el sistema de partidos, hay una crisis de seguridad, y hoy tenemos, digamos, liderazgos de mano dura nuevamente, digamos, siendo pujantes electoralmente en ese contexto, ¿no? Entonces, el panorama de la región, por un lado, muestra diversidad, ¿no? Y por otro lado, muestra también que esta problemática afecta a países que pensábamos que eran países que tenían con qué resistir al crimen organizado, a la expansión de mercados ilegales. Y después, y termino, perdón, si uno se va a Brasil, ¿no? También hay diferencias subnacionales bien relevantes, ¿no? Uno, por ejemplo, puede mirar Río, y en Río lo que encuentra es altos niveles de violencia, mucha fragmentación criminal, que es lo que genera esos niveles de violencia. Esa violencia muchas veces traducida a los procesos electorales. Río de Janeiro es uno de los estados donde se matan más candidatos en las elecciones, ¿no? Es un fenómeno, digamos, bien relevante a activistas sociales, periodistas y candidatos, ¿sí? Mientras que si uno se va a Sao Paulo, lo que encuentra ahí es una de las estructuras criminales más poderosas de la región, que es el PCC, con presencia en más de 50 países a nivel global, con la capacidad de controlar hegemónicamente porciones importantes del territorio y de cogobernar con el Estado y con la política esos espacios, y con muy bajos niveles de violencia, con muy baja presencia de la violencia afectando las campañas electorales, y con un proceso de relación con la política que tiene más que ver con la colusión y con el financiamiento de campañas, con el sembrado de candidatos, ¿sí? Que con la violencia abierta. Entonces, lo que hay es un amplio abanico de posibilidades en la región y dentro de partes de los países, en caso de los países más complejos. Bueno, yo creo que con esto me das un poco el pase para pasar al tema quizás de preocupación nuestra, ¿no? Desde Idea Internacional, que somos un organismo que nos dedicamos a promover la democracia y las elecciones limpias, nos hemos interesado por los temas de criminalidad justamente porque estamos viendo que están teniendo un impacto gravitante en la calidad y en el funcionamiento de las democracias por una serie de factores. Creo que tú has mencionado acá bastante. Por una parte vemos una afectación importante del funcionamiento de los estados, ¿no? en los estados de derecho, a través de la corrupción, a través de la penetración, a través de distintos mecanismos, también de la intimidación y la violencia, ¿no? Y por otro lado estamos viendo también crecientemente algo que ocurría en algunas zonas, históricamente en México, en Colombia, por ejemplo, teníamos niveles de violencia electoral importantes, pero eso era muy extraño en otros contextos, ¿no? políticos, y eso hemos ido viendo crecientemente una expansión de la violencia electoral. La intimidación o asesinato de candidatos en México, en Brasil, en Colombia, en Ecuador. En distintos países estamos viendo crecientemente aumento del nivel de hostigamiento y en última instancia asesinato. Pero antes de llegar a los asesinatos vemos mucha extorsión, intimidación, cooptación de actores políticos por parte del crimen organizado. Y por otro lado está un poco el tema de la respuesta, ¿no? Las narrativas y las soluciones que se entregan desde la política, ¿no? Y bueno, lo que sí hemos visto es que el debilitamiento de la democracia no ocurre solo producto del impacto directo del crimen a través de estos mecanismos, financiamiento irregular, violencia, amedrentamiento,
corrupción, penetración, sino que también producto de las respuestas que se están dando desde la política, desde los gobiernos. Y bueno, siempre se habla a menudo del caso de Salvador. El Salvador era una democracia electoral con muchos problemas, pero estaba catalogada por prácticamente todos los estudios que miden la calidad de la democracia como un régimen democrático, que tenía competencia, separación de poderes, alternancia en el poder, y eso ha dejado de ser así, ¿no? Vemos que tanto en mediciones como Freedom House, como Bidem y otras, muestran que El Salvador hoy día se habría transformado en un régimen híbrido, ¿no? En un régimen autoritario y liberal en algún sentido. Y en parte tiene que ver con las respuestas a la seguridad, y ahí es una de las intenciones de este debate que a nosotros nos interesa poner también sobre la mesa, cómo tanto las narrativas como las políticas públicas de respuesta están generando también un debilitamiento y tienen un alto potencial, digamos, de debilitar el Estado de Derecho y debilitar los cimientos sobre los cuales funcionan los sistemas democráticos. Entonces, lo que nosotros planteamos es que se genera esta falsa dicotomía entre seguridad versus democracia, ¿no? Y cuando a los ciudadanos que se sienten desesperados, amenazados, amedrentados por la inseguridad, se les da a elegir entre usted quiere democracia o Estado de Derecho, usted quiere, seguridad o Estado de Derecho, seguridad versus democracia, las y los latinoamericanos crecientemente están optando por seguridad. Entonces, este también es como un comentario, pero una pregunta respecto a cómo ves tú esa otra afectación de la democracia que no está viniendo tanto por el lado de la criminalidad, sino que también por la respuesta a la criminalidad. Sí, varias cosas. Por un lado, además, digamos, de la presión que tú mencionabas por el lado de la oferta política, ¿no? Y de los candidatos y demás, yo añadiría también un elemento importante, es la presión sobre los sistemas de justicia. Sobre sistemas de justicia que además son débiles en la región, que han sido tradicionalmente débiles. Nosotros con Andreas hicimos una serie de entrevistas a fiscales en distintos países de la región, y ahí también lo que uno vive muy, digamos, cercanamente es muchas veces, digamos, hablamos de plata o plomo, de corrupción o amedrentamiento, ¿no? Y en la realidad de la vida de esta gente, esto va muy de la mano, ¿no? No es que son corruptos o que son miedosos, digamos. Estas cosas muchas veces se entrelazan en la presión que los sistemas de justicia sienten. Y eso termina luego afectando también las pujas electorales, ¿no? Por todo lo que es el proceso de judicialización de la política, de politización de la justicia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es importante también de recalcar. Lo segundo, el problema que tenemos en términos de cuadrar los tiempos de la política pública con los tiempos de los ciclos electorales es que en este tema, por un lado, no hay balas de plata, ¿no? Eso es lo que tenemos más claro. Hay que experimentar bastante desde la política pública, ¿sí? Lo que hay son distintos mecanismos que funcionan para controlar algunas de los resortes, digamos, pero que hay que ir combinando, probando, eventualmente cambiando y modificando, ¿sí? Y eso es muy difícil de vender a una ciudadanía que está, y con buenas razones en muchos casos, sensibilizada por la violencia y por niveles, digamos, de impacto en su vida cotidiana que son o se perciben como cada vez mayores, ¿no? Entonces, la política pública seria no tiene mucho que ofrecer en términos de
certeza en los resultados y en términos de acá hay un paquete de medidas que va a funcionar, ¿sí? Versus alternativas como la de Bukele, que tiene muy buen marketing, ¿no? Que parecen funcionar y haber estructurado una solución en el caso de Salvador, pero siendo esa una solución que, como vos planteabas bien, se lleva por delante a la democracia, ¿no? Al mismo tiempo, y esta es parte de la complejidad, hay que entender que el sistema salvadoreño, como vos decías, era una democracia liberal, era también uno de los sistemas de partidos más institucionalizados de la región, hasta que es electo Bukele y lo barre en pocas elecciones, en una elección, ¿no? Entonces era casi uno de los modelos de sistema institucional democrático que funcionaba más o menos bien en la región. Y el problema es que esa democracia, tras 30 años de funcionamiento, desde los acuerdos de paz, convivía y ambientaba situaciones de violencia, de hostigamiento, de un crimen, digamos, predatorio en el sentido de alterar masivamente la vida cotidiana de la gente, ¿no? Mucha de la migración salvadoreña en las últimas décadas tiene que ver con gente que no podía ya sostener su nivel básico de vida por causa de la extorsión y de las vacunas que tenían que pagar todo el tiempo a estas maras, ¿no? Entonces uno también tiene que entender que Bukele es auténticamente popular, ¿no? Y que para esa gente la vida mejoró, ¿no? Ahora, mejoró en un contexto, digamos, de deriva autoritaria y de pérdida de libertades civiles, pérdida de garantías, pérdida de independencia de los poderes, ¿no? Entonces, la cuadratura del círculo es, y lo que estamos todos buscando e intentando generar, es reformas a la seguridad y mejoras a la seguridad que generen victorias tempranas, en el sentido de ganar tiempo, ¿sí?, para desplegar una batería de políticas públicas eventualmente más efectiva, sin que eso termine eventualmente por la vía electoral generándote un derrumbe del sistema democrático. Y eso es muy difícil de hacer. Te doy un ejemplo para plantear otro caso. Uruguay hoy acaba de plantear un Plan Nacional de Seguridad Pública. Se hizo un proceso participativo en el que no solo fueron parte los partidos políticos uruguayos, sino también la sociedad civil, ONGs, distintos organismos estatales, ¿no? En un proceso de meses de diálogo por la seguridad, básicamente con la consigna de evitemos una deriva como la salvadoreña, en un caso donde todavía tenés resortes de sistema político y de Estado que eventualmente te permiten ambientar ese tipo de soluciones. Bueno, se presenta el Plan Nacional de Seguridad y rápidamente el sistema que había dialogado y que empieza a polarizarse en torno a... Si estás de acuerdo, ¿no?, con y al mismo tiempo empiezan a circular estudios de opinión pública que muestran que Bukele es hoy el líder más... que los uruguayos quisieran tener en su país con distancia amplia respecto a otros líderes internacionales, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una carrera contra el tiempo, ¿no?, en la cual la sociedad atemorizada, la sociedad en muchos casos, de nuevo, asediada por estas dinámicas de expansión de los mercados criminales, empieza a preferir orden versus democracia, ¿no? Y eso, perdón, y para terminar con lo que vos planteabas en tu pregunta, abre paso
a liderazgos que con la excusa de generar una solución rápida al tema de seguridad, eventualmente deshacen las garantías democráticas y la institucionalidad democrática. Bueno, yo creo que el punto en el que estamos justamente tiene que ver cómo los distintos actores que valoran el Estado de Derecho, la justicia, las garantías y también la democracia que tanto ha costado construir en nuestros países, logran articular, como bien planteas tú, respuestas eficaces. Ahora, creo que también hemos aprendido que la eficacia no se puede pensar solo que la seguridad es como un ámbito sectorial más, ¿no? Es como que los encargados de obras públicas o los encargados de vivienda o los encargados de salud se preocupan de la salud y pueden trabajar solos en un carril en materia de seguridad para resolver problemas, ¿no? O sea, primero hay una dimensión transnacional que es esencial entender en un contexto donde la política está crecientemente mirando hacia adentro, ¿no? Hay poco interés de colaborar hacia afuera de los países, y sin colaborar hacia afuera de los países es imposible enfrentar las nuevas formas de criminalidad. Segundo, hay toda una tensión respecto de la evidencia y las políticas públicas que se da en otros ámbitos, pero acá quizás es uno de los ámbitos más extremos donde menos interés tiene la política y las políticas públicas de escuchar evidencia, de escuchar estudios, de hacer evaluaciones efectivas, porque al final del día el enfrentar la seguridad es el eje estructurante de las campañas electorales, ¿no? Entonces, no hay incentivos para la política para poder reconocer cuánto el adversario ha implementado una política exitosa o está haciendo algo bien, porque todos los incentivos están puestos en tratar de demostrar que lo están haciendo pésimo y que solo yo puedo resolver estos problemas. Entonces, creo que tenemos que trabajar también en no solo, insisto, en políticas públicas basadas en evidencia, la cooperación internacional, sino que también en estas dimensiones de comunicación y del sistema político. Tú varias veces mencionaste, Juan Pablo, y ya para cerrar, digamos, esta conexión entre el tipo de sistema político, el momento en el que está el sistema político, el tipo de Estado, la capacidad de la estatalidad, y la capacidad de la criminalidad de afectar a los países. Pero también vemos que Costa Rica o Uruguay o El Salvador, podríamos decir, tenían condiciones un poco más sólidas que otros y también se han visto afectadas. Pero ciertamente creo que para cerrar, si tú tuvieras que pensar en un eje esencial de esa conexión entre política y criminalidad, ¿dónde crees que deberíamos poner todo en nuestro acento de manera más focalizada, ¿no? Mira, yo, y esto lo hemos discutido bastante con Andreas, ¿no? Nosotros creemos que hay que empezar a pensar el problema de la seguridad, de la criminalidad, de estos mercados ilegales, también en términos de una lógica de desarrollo, ¿no? Nosotros por eso enfatizamos tanto esta relación entre y digamos, cociente entre mercado legal y mercado informal y legal, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo es que estos mercados son pujantes, son de alguna manera están en expansión porque también contribuyen a generar al menos sueños de futuro para una parte importante de la población en América Latina, ¿no? Y empleos, salarios. Empleo, salario, protección social, algo que ha cambiado y que es diferente a la informalidad tradicional o a la criminalidad tradicional, es que hoy estos mercados ya no proveen y ya no facilitan la subsistencia, sino que son vistos por una parte relevante de la ciudadanía y sobre todo de los jóvenes, ¿sí? Como el único camino posible para tener una vida que aunque sea corta es una vida que merece ser vivida, ¿no?
Entonces yo diría, hay un problema en términos de, bueno, qué sueños de futuro, ¿sí?, pueden ambientar estas sociedades en términos de el marco de desarrollo más amplio. Y cómo eventualmente generamos para nuestros niños, para nuestros jóvenes, narrativas de futuro que eventualmente vayan cercenándole mercado a estas alternativas. Por otro lado, si uno mira el fenómeno carcelario en América Latina, ¿no?, que es una de las mecanismos reproductores de la violencia, de la inseguridad, de la marginalidad social, etc., lo que encuentra es que quienes están presos en América Latina son los pobres, muchas veces son los jóvenes, en muchos casos mujeres, y son siempre el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Entonces estamos encarcelando cada vez más gente. Esto es un horizonte móvil para la ciudadanía, ¿no? La lógica de la política pública en países como Uruguay, de nuevo, indicaría que hay que pensar en penas alternativas, hay que pensar en políticas de rehabilitación para solucionar parte del problema criminal, pero la ciudadanía lo único que quiere es que metas preso a todo el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo, los grandes jugadores, los que muchas veces financian campañas, los que muchas veces infiltran la política desde arriba, ¿no?, los que eventualmente tienen la capacidad de corromper el sistema de justicia, ¿sí?, los que muchas veces lucran masivamente de la intersección y del solapamiento entre actividades legales y ilegales, nunca están sujetos a la ley, ¿no? Entonces son democracias violentas y desiguales, ¿sí? Y mi impresión es que si no logramos, digamos, de alguna manera hincarle el diente a esos problemas estructurales, a esos problemas de fondo que se han sostenido por mucho tiempo en la región, en el mismo momento en que la región ha vivido su auge democrático y su periodo democrático más largo en la historia, no hay demasiada solución a largo plazo. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Mucho más que seguir conversando. Yo quiero cerrar esto invitándolas a todos y todas a revisar el estudio Criminalidad y Democracia en América Latina. El estudio no solo es un diagnóstico de la realidad de criminalidad, sino que ofrece un análisis de las formas en cómo la criminalidad está impactando la política, las elecciones, el Estado de Derecho, las democracias, y también un conjunto de recomendaciones, porque nosotros, por lo menos desde Idea Internacional, seguimos trabajando para poder fortalecer y proteger las instituciones y buscar caminos a través del diálogo y la participación que nos permitan enfrentar estos y otros desafíos. Así que muchas gracias y nos veremos en un próximo capítulo de Democracia Hoy.